Buenos días, tardes o noches, depende de donde nos vea, a qué hora nos vea. Somos Faith Orthodox Baptist Church compartiendo con usted la palabra de Dios. Una invitación, ciertamente nos acercamos a la celebración de Navidad. ¿Qué se celebra en Navidad? El nacimiento de nuestro Señor Jesucristo. No es una fecha precisa, exacta en que nació el Señor, pero en un acuerdo mundialmente, porque se hace mundialmente, en todas las religiones, la mayoría, celebramos el nacimiento del Señor Jesucristo el 25 de diciembre. Sí, ¿verdad? Diciembre. No es repito, no es la fecha correcta. No hay un dato exacto en qué fecha nació nuestro Señor Jesucristo. Pero el hecho es que nació y aquí estamos. Y nos unimos a esa celebración, no celebrando en sí el día, sino que el Señor vino a la tierra en forma humana, nacido de un ser humano para salvación del ser humano. El que guste escuchar, aquí está la enseñanza de la palabra de Dios. ¿Cuál es el propósito? ¿De que todos creamos? Bueno, me gustaría, pero no es forzoso. Cada quien se le respeta su creencia, lo que cree, su credo, su religión, aunque la enseñanza nuestra no es de religión. Obviamente, tenemos una denominación, pero ¿qué dice la Biblia? No qué dice el pastor, o qué dice la gente, o qué dice el teólogo, no, qué dice la Biblia. A pesar de que hay mucha controversia siempre acerca de la Biblia, de que esto, que el otro, que Jesús, que tuvo un gemelo, que María, que no, que el primo, que esto, que el otro. La verdad está en la Biblia. Pueden tener mil argumentos, pero la Biblia no va a dejar de decir lo que dice por miles de años, por millones de reproducción de la palabra de Dios. En todo el mundo tenemos hoy este libro, no de historia, sino de guía espiritual. Vamos a ver esta mañana, pues domingos, ¿qué, Mica? Domingo 10 de diciembre. Y ya mero llegamos a la fecha de conmemorar o festejar o celebrar el nacimiento de nuestro Señor Jesucristo. Repito, no es el día, es el hecho de que nació en este mundo nacido de mujer, en forma humana. Vamos a analizar esta mañana lo que es 1 Corintios capítulo 15. Vamos a ver precisamente del versículo capítulo 15, 20 al 28. Y como cada mañana le voy a pedir a ver si que me lean versión antigua, Reina Valera, cómo nos lo presenta. Y vamos a ver cómo nos lo presenta la Biblia de las Américas, Biblia de estudio. Adelante, Betty, por favor. Primera de Corintios 15, 20 al 28 dice la palabra de Dios. Mas ahora Cristo ha resucitado de los muertos, primicias de los que durmieron es hecho, porque por cuanto la muerte entró por un hombre, también por un hombre la resurrección de los muertos, porque así como en Adán todos mueren, así también en Cristo todos serán vivificados, mas cada uno en su orden, Cristo la primicia, luego los que son de Cristo en su venida, luego el fin, cuando entregará el reino a Dios y al Padre, cuando habrá quitado todo imperio y potencia y potestad, porque es menester que él reine hasta poner a todos sus enemigos bajo sus pies, y el postrer enemigo que será deshecho será la muerte, porque todas las cosas sujetó bajo sus pies, y cuando dice todas las cosas son sujetadas a él, claro está, exceptuando aquel que sujetó a él todas las cosas, mas luego que todas las cosas le fueren sujetas, entonces también el mismo Hijo se sujetará al que le sujetó a él todas las cosas, para que Dios sea todas las cosas en todos. Amén. Ora, por favor, Betty. Oremos, Padre que estás en los cielos, gracias por este día que nos has dado, Señor, gracias por el amanecer de esta mañana, Señor, y pues por traernos con bien a tu recinto de oración, Señor. En esta mañana, Señor, ponemos ante ti este servicio, esta predicación en tus manos, Señor, que tú seas el que guía, el que unge al que está predicando y que lo use, Señor. Igualmente a cada pastor, misionero, evangelista, maestro que anda alrededor del mundo predicando tu palabra, Señor. Tú te seguimos pidiendo que lo sigas guiando, Señor, que lo sigas protegiendo, Señor, y pues Padre, que sea todo para la honra y gloria tuya, Señor. Igualmente, Señor, te pedimos por cada oyente, prepara los corazones y los entendimientos de cada uno de nosotros, Señor, que podamos aplicar tu palabra en nuestras vidas diarias, Señor.
Padre, nuevamente venimos ante ti, Señor, a ponerte las peticiones de cada persona en tus manos, Señor. Sean angustias, dolores, tribulaciones, planes, necesidades, pérdidas, enfermedades, todo te lo ponemos en tus manos, Señor, que tú es el que guía, el que guarda, el que suple, el que consuela, el que cura, Señor. Y pues, Padre, todo lo ponemos en tus manos, Señor. Que sea todo bajo la voluntad tuya, Señor, y no la de nosotros, Señor. Nuevamente, gracias por todo lo que has hecho por nosotros, Señor. Y pues, Padre, nuevamente nomás te ponemos la vida de cada uno de nosotros en tus manos, Señor. Que todo sea la voluntad tuya. Abre las puertas que tienen que ser abiertas, Señor, y pues cierra las puertas que tienen que ser cerradas, Señor. Tú sabes y conoces la situación alrededor del mundo, Señor. Todo te lo ponemos en tus manos. Te seguimos pidiendo por cada líder de familia, cada líder de iglesia, cada espiritual y cada líder de gobierno, Señor. Te seguimos pidiendo que les des sabiduría a cada uno de ellos, Señor, igualmente que los sigas guardando y guiando, Señor. Todo eso te lo ponemos en tus manos, Señor. En el nombre de Cristo Jesús te lo pedimos. Perdona nuestros pecados. Amén. Amén. Bien, permítame leerle ahora cómo lo presenta la Biblia a las Américas. Es una versión diferente, pero Biblia de estudio, con datos y la como está escrita se acerca un poco más al griego, como está escrito en griego. Dice la palabra del Señor así en 1 Corintios capítulo 15, versículo dijimos del 20 al 28, ¿verdad? Sí, ¿verdad? Y vamos a tratar, sí, de explicar todo en un corto tiempo, o si no, cortamos y continuamos en otro día, ¿verdad? Dice la palabra del Señor así, más ahora Cristo ha resucitado de entre los muertos, primicia de los que durmieron, el 21, porque ya la muerte entró por un hombre, también por un hombre vino la resurrección de los muertos. El 22, porque así como en Adán todos mueren, también en Cristo todos serán vivificados. El 23, pero cada uno a su debido, me lo brinqué, se me pegan las hojas. En su debida orden, Cristo la primicia, luego los que son de Cristo en su venida, entonces vendrá en el fin, cuando Él entregara el reino al Dios y Padre, después que haya abolido todo dominio y toda autoridad y poder. Pues Cristo debe de reinar hasta que haya puesto a todos sus enemigos debajo de sus pies. El 26. Y el último enemigo que será abolido es la muerte. El 27. Porque Dios ha puesto todo en sujeto bajo sus pies. Pero cuando dice que todas las cosas le están sujetas, es evidente que se exceptúa a aquel que ha sometido a él todas las cosas. El 28. Y cerramos. Cuando todo haya sido sometido, él entonces también el Hijo, perdón, y cuando haya sido sometido a él, entonces también el Hijo mismo se sujetará a aquel que sujetó a él todas las cosas, para que Dios sea todo en todos. Ah, bien, vamos a tratar de analizar varios puntos muy importantes que debemos entender, porque muchas veces hay mucha controversia, mucha polémica acerca de ciertos versículos. Déjame iniciar leyendo el primer versículo que vamos a analizar. Dijimos que es el del 20 al 28, ¿verdad? Dice la palabra de Dios en la Reina Valera, que es la que utilizamos para predicar o comunicar o compartir. Dice, más ahora Cristo ha resucitado de los muertos, primicia de los que durmieron. Es hecho. Bien, si vemos en Hechos 26, 23, ¿qué es lo que tenemos ahí? Hechos 26-23 dice la palabra de Dios que Cristo había de padecer y ser el primero de la resurrección de los muertos para anunciar la luz al pueblo y a los gentiles. Para anunciar la luz al pueblo y a los gentiles, ¿verdad? Vemos entonces que hay un propósito de que por qué murió Cristo. Obviamente, repito, hay mucha polémica, hay muchas versiones, hay muchas ideas, hay muchas opiniones de que Cristo tenía un gemelo, de que Cristo no resucitó, que Cristo no era humano, lo que sea. Pero dice que nació de una virgen, ahí en Gálatas, ¿qué es? 4 me parece. Es nacido de mujer, si lo tienes, estaría bueno leerlo para que haya un complemento más
¿Qué es lo que dice la Biblia? Estamos hablando de lo que dice la Biblia, ¿verdad? ¿Qué dice? Gálatas 4:4 dice la palabra de Dios, mas venido el cumplimiento del tiempo, Dios envió a su Hijo, hecho de mujer, hecho súbdito a la ley. Hecho de mujer, hecho súbdito a la ley, gracias. Pues eso nos da el razonamiento o la verdad de que es un ser humano, porque nació de un ser humano, de una mujer, sin intervención de varón, según Gálatas 4:4. Fue nada más por el Espíritu Santo de Dios, vino con un propósito, ¿a qué? ¿Verdad? Mas ahora Cristo ha resucitado. ¿Por qué resucitó? Porque padeció por los seres humanos en la cruz para perdón de pecados, cargando en él todo el pecado, ¿verdad? Claro que hay gente que dice, no, pero es que ¿cómo creen en un Cristo crucificado? No, ya no está crucificado. Cristo resucitó, muerto y resucitó, fue crucificado, fue muerto y sepultado, pero resucitó al tercer día según las Escrituras. Ya no, si oye alguien que dijo, ¿cómo pueden creer en algo que un Cristo crucificado? Pues obviamente que murió en la cruz y creemos y sabemos y entendemos que un sacrificio puro, santo y limpio para redención de toda la humanidad, por amor a la humanidad, al ser humano. Hay quienes no quieren entender o creer que Dios envió a su Hijo. Si no creen en Dios, ¿cómo le van a creer a Dios que envió a su Hijo para que muriera en la cruz por todo el mundo? Es necesario tener una seguridad y una convicción por conocimiento, porque se trata más que de todo conocer, entendimiento, entender intelectualmente, espiritualmente, físicamente, que Dios es verdad, que Dios existe. Porque hay quien dice, bueno, es que es el universo. No, no, el universo fue creado por Dios, la naturaleza fue creada por Dios. Es que yo no quiero llamarle Dios, entonces dígale todopoderoso, dígale el único, el único verdadero, el creador, el creador, el todopoderoso. Porque hay un creador y ese creador, al ver la humanidad perdida en el pecado, envió a su hijo. ¿Quién era su hijo? Pues tenemos que entrar en la Biblia para poder entender que el verbo fue hecho carne y que era Dios y que estaba con Dios y que el Padre lo envió a encarnar en un cuerpo humano para poder salvar a la humanidad. De otra manera, no podemos decir todo lo que querramos, analizar, excusarnos, poner pretextos, historias, leyendas, mitos, pero Dios es uno y nada más hay un intermediario. No recuerdo el versículo que dice que aunque hay muchos dioses, es de 1 Corintios, no me acuerdo. Si lo tienes, 24, no, 24, 25, no me acuerdo, voy a echar mentiras, ¿verdad? Espera, a ver si me lo busque y se los comunico. ¿Por qué? Porque mientras no pongamos atención, o no nos dispongamos y andemos escarbando, rascando por todos lados, aquí en abajo de la tierra, en el mundo, en la oscuridad del mundo, vamos a encontrar. Obviamente que no estamos solos, yo no sé de dónde, si se dicen tan intelectuales, tan inteligentes, no entendemos que hay algo más en este mundo habitando con nosotros. ¿Lo tienes? ¿Por qué? Porque dice, ay, es que no somos la única creación. Obviamente que no, ni los únicos seres inteligentes. Hay más inteligentes que nosotros. Y les encanta la mentira y engañar a la gente, por si no lo saben. ¿Qué dice? ¿Qué es más bien? Es 1 Corintios 8:5. Dice la palabra de Dios, porque aunque hay algunos que se llamen dioses en el cielo o en la tierra, como hay muchos dioses y muchos señores, nosotros empero no tenemos más de un Dios, el Padre, del cual son todas las cosas y nosotros en él, y un Señor Jesucristo, por el cual son todas las cosas y nosotros por él. Gracias. Un mediador, un Señor nada más que Jesucristo. Tenemos un Dios. Aunque haya muchos que se llamen dioses, tanto en el cielo, fíjese bien, tanto en el cielo como en la tierra. Pero nosotros tenemos más que un Dios. ¿Hay poderes en este mundo? Sí, sí los hay. Hay poderes y hay quienes se llaman dioses y son adorados y alabados como dioses. Inclusive hay quienes tienen sus líderes espirituales en otras naciones. Pero déjenme decir que todos esos líderes espirituales han muerto.
no voy a referirme a nadie por no ofender a nadie. Han muerto y aquí podemos encontrar sus restos. Pero déjame decirle, ¿dónde están los restos de nuestro Señor Jesucristo? ¿Cuándo los han hallado? Porque ascendió a los cielos y está sentado a la diestra de Dios Padre, intercediendo por cada creyente, cada persona que le busca, que le sigue según que 1 Juan capítulo 2, versículo 1. ah, si nosotros entendemos, porque no está muerto, eso me refería, está vivo y ya no muere, está intercediendo. ¿Lo tienes? Primera de Juan 2:1 dice la palabra de Dios, hijitos míos, esas cosas os escribo para que no pequéis, y si alguno hubiere pecado, abogado tenemos ante el Padre, a Jesucristo el justo. Gracias. Abogado tenemos ante el Padre a Jesucristo el justo. En Hebreos dice un versículo, horrenda cosa es caer en manos de un Dios vivo, porque no está muerto. Aquellos que tienen su crucifijo, no los critico, pero Cristo ya no está crucificado. Cristo fue bajado de la cruz y sepultado, y resucitó al tercer día y ascendió a los cielos según las Escrituras, y ahora está sentado a la diestra de Dios Padre, intercediendo por aquellos que creen verdaderamente en Él. Porque ¿cuál es el propósito de Dios para enviar a su Hijo en forma humana? Para que todo, Juan 3:16, para que todo aquel que en Él cree no se pierda, dice la palabra, mas tenga vida eterna. No he encontrado ningún otro líder espiritual que diga, como dice el Señor ahí en Juan 14:6, que dice, yo soy el camino, luego no, en referencia, yo soy el camino, yo soy la verdad, yo soy la vida, nadie viene al Padre sino por mí. Nadie, es que hemos encontrado, déjeme decirle que los ángeles caídos, que tanto mencionan en estos tiempos, que se ha hecho muy popular, tienen salida de este mundo. Aunque muchos dicen, no, es que están encerrados en cadenas de oscuridad y todo este mundo está en oscuridad espiritual. Porque yo veo, tengo luz, sí, pero espiritual. Salen de este mundo, pasan el infinito, todo lo que es el espacio, pero más arriba, porque el ser humano no ha llegado más que afuera de la atmósfera terrestre. Pero más arriba en la expansión hay otro límite. Y más arriba de ese límite hay otro límite. Estos seres tienen acceso hasta el tercer, más no entrada, hasta el tercer cielo, más no a la entrada. ¿Cómo lo hacen? Yo no lo sé. Pero una cosa sí sé, que están ahí para engañar a la gente. Quieren ver un Dios, se les va a aparecer. Quieren ver esto, lo van a tener. Pero dice la Biblia, nosotros nomás tenemos un Dios, el cual está sentado, tiene al Señor Jesucristo, nuestro Salvador, sentado a su diestra, intercediendo por los creyentes. ¿Fallamos? ¿Pecamos los creyentes? Claro que pecamos. No vivimos en el pecado, que eso hace la diferencia. Pecamos por error, por falla, por lo que sea. Pero no vivimos constantemente pecando, 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 pecando. Ya no es una tradición. Hacemos la excepción de que a vez en cuando caemos en pecado. Por eso dijo Pedro, si alguno pecare, abogado tenemos para con el Padre. ¿A quién? A Jesucristo lo justo. Y todo esto es para hacer énfasis de que Cristo resucitó. No está crucificado, no está muerto, está vivo, ¿verdad? Por eso dice ahí el 20, más ahora Cristo ha resucitado de los muertos, primicia de los que durmieron, es hecha. Ya vimos que dice Hechos, ¿verdad? Que dice Primera de Pedro 1:3. Dice la palabra de Dios, bendito el Dios y Padre de nuestro Señor Jesucristo, que según su grande misericordia nos ha regenerado en esperanza viva por la resurrección de Jesucristo de los muertos. Amén. Primera de Pedro 1:13. Dice la palabra de Dios, por lo cual teniendo los lomos de vuestros entendimientos ceñidos con templanza, esperad perfectamente en la gracia que os será presentada cuando Jesucristo os sea manifestado. Amén. Efesios 6:14. Eso nos da a entender todo, adelante. Dice la palabra de Dios, estad pues firmes, ceñidos vuestros lomos de verdad y vestidos de la cota de justicia. Amén. Gracias.
Vemos entonces que la palabra de Dios nos da todo para entender que es por conocimiento, entendimiento de que Cristo vino en este mundo en forma humana y que sí fue muerto y crucificado, muerto y sepultado, pues resucitado al tercer día, según la Escritura. ¿Para qué? Para que todo aquel que en él cree no se pierda y tenga vida eterna. Dice Efesios 6:14, estás pues firmes, ceñidos vuestros lomos de verdad y vestidos de la corta de justicia. Pero para llegar a este punto, ¿qué necesitamos? Querer entender de que Cristo ya nos dio todo ahí en Efesios 6:15 y 18. ¿Qué es lo que nos dice continuando el 6:14, 15 y 18? Dice la palabra de Dios, y calzados los pies con el apresto del Evangelio de paz, sobre todo tomando el escudo de la fe, con que podáis apagar todos los dardos del fuego del maligno, y tomad el yelmo de salud y la espada del Espíritu, que es la palabra de Dios, orando en todo tiempo con toda deprecación y súplica en el Espíritu, y velando en ello con toda instancia y suplicación por todos los santos. Amén. Ya Dios nos dio todo y nos da la espada de su palabra, nos da... ¿Qué es la fe? El escudo contra qué, gracias mío, contra los ataques de quién, del enemigo. Porque no estamos solos en este mundo. Hay seres que no se ven, pero son cosas que no debemos meternos a tratar de conocer más de lo que Dios nos da a conocer. ¿Por qué? Porque Dios tiene sus cosas ahí en Deuteronomio 29:29. Y vamos al Antiguo Testamento para entender algo muy importante, que no deberíamos, no que no podamos hacerlo, que no deberíamos hacerlo. ¿Qué dice? Es muy importante. Pongamos atención porque de aquí depende la salvación de nuestra alma también. Adelante. Dice la palabra de Dios, las cosas secretas pertenecen a Jehová nuestro Dios, mas las reveladas son para nosotros y nuestros hijos por siempre, para que cumplamos todas las palabras de esta ley. Para que todos cumplamos gracias amigas, las cosas reveladas son de Dios, nos las dio Dios a nosotros. Las cosas ocultas de Dios le pertenecen a Dios. Ahora, tenemos un enemigo que tiene poder, no es todopoderoso, no lo vemos. Nos dice Efesios 6:12 que no tenemos lucha contra carne ni sangre, sino contra huestes espirituales. Si me lo lee está mejor, mira, porque lo dice más claro. Están en los aires, andan aquí alrededor, buscando a quién engañar, a quién cebar. Es que yo leo cartas, es que yo adivino, ajá. Es que ¿por qué Dios va en contra? Es que yo también no puedo creer eso. Si lo tienes adelante. Dice la palabra de Dios, porque no tenemos lucha contra sangre y carne, sino contra principados, contra potestades, contra señores del mundo, gobernadores de estas tinieblas, contra malicias espirituales en los aires. Gracias, amigo. Hay un ejército de enemigos espirituales en el mundo. Un ejército, no es uno, ni dos, ni tres, ni el cucuy, ni el quién sabe quién, ni no voy a entrar en temas porque no se vayan a ofender, porque les dicen que eso sí es verdad, sí existe, ahí está afuera. La Biblia nos enseña desde el Antiguo Testamento que existe, que es verdad, que hay hechicería, que hay adivinación, que hay esto, que hay lo otro. Pero ¿por qué es malo? Pues porque Dios dice que es malo, que son cosas secretas de Él que no deberíamos, no que no podamos, sino deberíamos de andarnos metiendo en cosas que nos van a dañar espiritualmente. No, pero yo quiero saber más. A mí lo mío, ¿verdad? Por eso dice ahí en Efesios 6:14, estás firmes, ceñidos de vuestros lomos de verdad y de vestidos de la corte de justicia. Con la verdad en la mano, ¿cómo podemos tener la verdad si no queremos entender lo que la palabra nos dice, que la verdad nos hará libres? Pero ¿para qué se necesita el Espíritu Santo de Dios que venga y muere en nosotros a manera que podamos entender lo espiritual? Pero de otra manera, si no nos disponemos a querer entender la Biblia, nomás hablamos por hablar, nomás juzgamos por juzgar. No nos damos el tiempo de buscar ciertamente la salvación verdadera de nuestra alma. ¿Qué es la fe? El escudo. ¿Qué es la fe? El creer sin ver las promesas de Dios según Hebreos 11:1. ¿Por qué? Porque es necesario que entendamos que la fe es algo que Dios ha puesto ahí
para que le creamos a Él. ¿Qué dice ahí en Efesios 11:1? Si lo tienes, mija, agárralo, lo tienes. Es algo que tenemos que entender, que Dios nos da todo en la mano. ¿Lo queremos? Eso depende de cada quien. Así como dice que hay muchos dioses, ¿quién es tu Dios? ¿A quién le sirves? ¿Lo tienes? Adelante. Hebreos 11:1 dice la palabra de Dios, es pues la fe la sustancia de las cosas que se esperan, la demostración de las cosas que no se ven. Amén. Gracias. Por el conocimiento bíblico podemos entender que la palabra de Dios nos dice, aquí está todo para que te vistas y tengas, pero necesitas que tener la fe. Sin fe, dice ahí mismo en Hebreos, es imposible agradar a Dios. Sin fe no hay nada. Es que yo nomás leo. No, 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 no. Si no es por recitarlo, es por creerlo verdaderamente con una fe. Es que lo hacen con fe. Y que quién sabe quién sana. No lo dudo. El enemigo también hace milagros. No lo dudo. Que vean esto, que vean... Ah, el enemigo también hace milagros. Y le da a sus... ¿Cómo se llama? A sus herramientas, por decirlo así, mundanas, en el mundo, terrenales, para que le den al mundo lo que quiere. Ah, yo vi. No lo dudo que lo veas. Es que yo... ¿Qué andas buscando? El que busca encuentra. Busca el camino, la verdad y la vida y verás que la vas a hallar. Busca a Cristo y vas a entender el por qué se te debe limitar. Que no busques lo que no te conviene. Que no andes haciendo lo que no te conviene. ¿Por qué? Porque la venida del Señor está pronto, ya es más pronto de lo que te puedes imaginar. No que tú o yo lo vamos a ver en esta época, porque todavía no se hace presente los eventos principales. Estamos empezando a entrar. Estamos en el umbral de la entrada del final, no que ya es el final. Ahorita vamos a ver algo de eso también. Pero es que debemos entender que Dios nos muestra que Él está atento y nos da todo para que nos vistamos y nos defendamos por medio de la fe, por medio de ese conocimiento de la palabra de Dios que nos dice, con tu fe te defiendes de los dardos del enemigo. Y resístelo, dice ahí en Santiago, resístelo y huirá de ti. No dice peleate con él, no dice lucha con él, no dice resiste, aguántalo en el nombre de nuestro Señor Jesucristo. En el nombre del Señor Jesucristo hay poder, en la palabra de Dios hay poder, el Espíritu Santo es poder. ¿Qué tienes tú para defenderte? Es que yo tengo quién sabe qué, quién sabe quién. Es que yo me cargo y yo. Oye, espérate. No necesitas cargar nada más que tener a Cristo, al Espíritu Santo, a Cristo, al Señor en tu corazón. Si tienes al Hijo, tienes al Padre. Ah, no, es que tiene que haber un cambio en tu vida. No nomás decir, es que yo leo tal versículo de la Biblia y ya. No, espérate. Tiene que haber un cambio en tu corazón, en tu mente, en tu forma de vivir, en tu forma de hablar, en tu forma de expresarte, hasta de vestirte. Pero si no quieren, no, es que son muy legalistas. Ah, no, no, es que yo no puedo creer eso. Depende de cada quien. Esto no es a fuerzas. ¿Lo quieres entender? Qué bueno. ¿No lo quieres entender? Mija, ¿me lees el 21 de Corintios 15? Dice la palabra de Dios, porque por cuanto la muerte entró por un hombre, también por un hombre la resurrección de los muertos. Amén. Gracias. ¿Por qué leímos el qué? El 21. Dice el 21 en la Biblia, pues es la misma. Por cuanto la muerte que dice Romanos 5:12 al 10, no, 5, permíteme, 5:12. Dice la palabra de Dios, de consiguiente vino la reconciliación por uno, así como el pecado entró en el mundo por un hombre, y por el pecado la muerte, y la muerte así pasó a todos los hombres, pues que todos pecaron. Amén. Bien. Bueno, déjeme hacer un punto muy claro que la Biblia nos hace mucho énfasis. Déjame aclararle que la palabra muerte en la Biblia no es lo mismo que nosotros entendemos como muerte física. Dice, por cuanto todos pecaron, están muertos. ¿Muertos cómo? Espiritualmente. No entendemos, no sabemos, no queremos, mientras no nos insisten, nos dicen, mira, esto es lo que dice la Biblia. Hay un camino para la salvación y el camino es nuestro Señor Jesucristo. Pero
Ya cuando entramos a los requisitos para ser hijo de Dios, como que ya no nos conviene, y más en este siglo moderno, que ya hay mentes brillantes, que bárbaros, sí, y las cosas de Dios. Déjenme decirle que hasta los mismos gobiernos del mundo han infiltrado de esto. ¿Qué quieren hacer con nuestros niños en las escuelas? ¿Qué les están enseñando? Que sí, directamente lo digo, dejen los niños en paz, déjenlos que sean niños. ¿Qué dice la palabra de Dios? ¿Qué dijo el Señor? Dejar los niños venir a mí, porque de ellos es el reino de los cielos. Ser semejante a los niños. ¿Y qué quieren hacer con los niños? ¿Por qué? Porque está completamente desquiciada la mente humana. La mayoría de la gente en estos tiempos, hablando de los 40 para abajo, 50, la mayoría, no digo que todos, y no estoy juzgando a nadie. Nadie quiere creer que hay un Dios verdadero. Nadie quiere creer que Dios estableció el matrimonio y que a cada ser le dio su forma de ser con un propósito para que hubiera reproducción. Ah, no, es que la forma de Dios no nos conviene. Es que ahora va a ser como nosotros decimos, porque nosotros somos mejores que Dios. Ya tenemos la inteligencia artificial, ya podemos clonar, somos mejor que Dios. ¿Será? Cuidado con eso, porque cuando Dios se enoje y nos pida cuenta, no nos va a gustar, ¿verdad? ¿Por qué? Porque entró el pecado en el mundo. ¿Por quién? Por el ser humano. ¿Quién se lo trajo? El enemigo. Ya estaba aquí, sí, ya estaba aquí, no vivía aquí antes, pero ya estaba aquí, atacando al ser humano. ¿Por qué? Porque lo odia, porque el ser humano, ni los ángeles, tienen la imagen de Dios como la tiene el ser humano. ¿Por qué es odiado el ser humano por el enemigo? Porque él quería ser el único y verdadero. La mayoría de la gente representa al mal horrible, según nuestra vista. Pero en realidad, ¿qué dice del enemigo? Fue creado perfecto, bello en su tiempo, hermoso, perfecto, sabio, cuando estaba en el reino celestial. ¿Y cómo se representa? Como ángel de luz. Mira, ay, me hablaron los ángeles. Ajá, ¿cuáles? Me hablaron los muertos. Cuando digo muertos, bueno, repito, la palabra muerte quiere decir separados de Dios, alejados de Dios, no que estaban los muertos físicamente. Cuando la Biblia dice, no le pidas a los muertos, sino les pidas a los que están alejados de Dios, a los que Dios echó para abajo, es lo que está diciendo. No que los muertos físicos humanos, sino los que están alejados de Dios, lejos de Dios, que no tienen entrada al tercer cielo, al reino celestial. Por eso debemos tener cuidado, qué es lo que estamos viendo. ¿Por qué resucitó Cristo? Para darnos entrada en el reino celestial. Si no hubiera resucitado Cristo, dice Pablo, vano fuera lo que creemos entonces, ¿verdad? ¿Qué es lo que debemos tener en cuenta? Lo que Dios nos muestra, porque Dios nos mostró que es su amor. Es que debemos ver más adelante, que así como entró el pecado en el mundo por un hombre, fíjese bien cómo hace énfasis, por un hombre. Si nosotros seguimos viendo el versículo 22 de 1 Corintios 15, Dice la palabra de Dios, porque así como en Adán todos mueren, así también en Cristo todos serán vivificados. amén, así como en Adán todos mueren, también que en Cristo seremos vivificados, nos dará vida y vida eterna. En este cuerpo, no. Cuando lleguemos a la perfección y estemos delante de Él. ¿Quiénes? Todo aquel que en Él cree no se pierde, más tiene vida eterna. No hay tal cosa que voy a arrepentirme cuando esté muerto. En cada quien tiene derecho a creer lo que quiere. Hay quienes dicen, nada más te mueres y ya. No hay, no existe. Bueno, el creer yo o el creyente en Cristo, si muere y no hay nada, no pasa nada. Pero si hay Cristo, si hay infierno, si hay paga del pecado y si es verdad que hay vida eterna, aquel que no creyó, ¿qué va a decir? ¿Qué va a hacer?
ya no tiene esperanzas. Por eso dice, por uno entró la culpa y Dios nos amó de tal manera, ¿verdad? ¿Qué dice Romanos 5:18? ¿Ya lo leímos? ¿No? Por favor. Dice la palabra de Dios, así que de la manera que por un delito vino la culpa a todos los hombres para condenación, así por una justicia vino la gracia a todos los hombres para justificación de vida. Amén. ¿Quién? Gracias. Por Cristo Jesús. Así como en Adán entró, dice, por un hombre, por un ser humano, por otro ser humano vino y dio todo. ¿Para qué? Dice, así que de la manera que por un delito vino la culpa a todos los hombres o a todos los seres humanos para condenación, así por una justicia vino la gracia a todos los hombres o todos los seres humanos para justificación de vida. ¿En quién? En Cristo Jesús. Es muy amplio lo que traigo, pero no tengo todo el tiempo para explicarlo. Voy a dar nada más otros versículos, porque no quiero alargar tanto, porque son como, ¿qué? 10 versículos, de los que tengo que ver, más o menos. Voy a dar nada más al 24, traigo hasta el 28, pero van a quedar pendientes otros versículos, ¿ven? Me falta todavía otro, ¿eh? Justificación de vida. ¿Quién? En Cristo Jesús. Romanos 5:1. Dice la palabra de Dios, justificados pues por la fe, tenemos paz con Dios por medio de nuestro Señor Jesucristo. Lucas 2:14. Dice la palabra de Dios, gloria en las alturas a Dios y en la tierra paz, buena voluntad con los hombres. Amén. Gracias, gloria a Dios en las alturas y a los hombres paz y buena voluntad. ¿De quién? De Dios para con el hombre. Estamos celebrando, vamos a celebrar. No estamos celebrando. Estamos haciendo preparativos. Pero ojalá y que esos preparativos fueran todo el año. Bendito sea Dios, voy a festejar. Voy al templo a alabar al Señor. Para ir a una fiesta nos arreglamos, nos vestimos de gala y nos queremos colgar hasta, decía mi abuelita que en paz descanse, hasta la olla de los frijoles y vamos a una fiesta. Y cuando vamos a alabar al Señor vamos todos como sea. No, vamos a presentarnos delante del Señor limpios de corazón y limpios de vestimenta y limpios de boca. Y no nomás un día, todos los días, cuando nos acercamos al Señor, démosle gracias por todo, limpio de corazón. Porque es necesario que entendamos que un día va a venir el Señor y nos va a pedir cuentas. Y cada vez que nosotros alabamos al Señor, nos unimos o se unen los ángeles con nosotros a alabar al Señor. No estamos solos. Por eso dijo el Señor, donde estén dos o tres alabando mi nombre, ahí estaré yo con vosotros. Siempre hay multitud de ángeles colaborando con nosotros, pero depende de cada quien como lo vea, ¿verdad? Si estamos justificados ya por la fe, tenemos esa verdad en la Biblia y la creemos. Yo no les hablo de lo que yo creo, por mí mismo, por mi mente, por mis pensamientos. Es lo que dice la palabra de Dios y yo la creo. Si alguien dice que la palabra de Dios está equivocada, yo les aseguro que el que se equivoca es otro, por conveniencia, porque no le conviene. ¿Verdad? ¿Qué dice el 23? ¿Lo leímos? No, ¿verdad? ¿Te lo lees, por favor? Primera Corintios 15:23 dice la palabra de Dios, mas cada uno en su orden, Cristo las primicias, luego los que son de Cristo en su venida. Amén. Los que son de Cristo en su venida. ¿Quién resucitó primero? Cristo la primicia. Ya no muere porque venció la muerte. ¿Qué dice ahí, mija? ¿Qué tiene ahí abajo? A ver, a ver. Primera Tesalonicenses 4:15. Pueden leer más, obviamente que viene más información, pero no puedo darla todo. Un estudio es diferente a una enseñanza nada más así, ¿verdad? Me gustaría darles un estudio completo, pero eso depende de cada quien. Dice la palabra de Dios, por lo cual os decimos esto en palabra del Señor, que nosotros que vivimos, que habremos quedado hasta la venida del Señor, no seremos delanteros a los que durmieron. No seremos delanteros a los muertos. Primero Cristo.
luego los que son de Cristo, y luego los que habremos quedado, o los que han quedado. Si ya partimos, nosotros vamos a ser primero que los que queden vivos aquí, ¿verdad? ¿Por qué? Porque la venida del Señor está que dice el 23, ya lo leímos, de Hebreos, el 10, 37 y 39. Dice la palabra de Dios, porque aún un poquito, y el que ha de venir vendrá, y no tardará. Ahora el justo vivirá por fe, mas si se retirare, no agradará a mi alma. Pero nosotros no somos tales que nos retiremos para perdición, sino fieles para ganancia del alma. Amén. Digo, ahí tenemos, tenemos una enseñanza tremenda, ¿verdad? Porque aún un poquito y el que ha de venir, vendrá y no tardará. Ahora el justo vivirá por fe, mas si se retirara, o me arrepintiera, o me saliera, o corriera, o dejara la palabra de Dios, eso no agrada a mi alma. Pero nosotros no somos de los que nos retiramos para perdición, no nos regresamos para atrás, sino fieles para la ganancia del alma. Qué tremendo, ¿verdad? ¿Qué es segunda de Pedro 2, 20 y 21? Dice la palabra de Dios, ciertamente, si habiéndose ellos apartado de las contaminaciones del mundo por el conocimiento del Señor y Salvador Jesucristo, y otra vez envolviéndose en ellas, son vencidos sus postremerías, son hechas peores que los principios, porque mejor les hubiera sido no haber conocido el camino de la justicia, que después de haberlo conocido, tornarse atrás del santo mandamiento que les fue dado. Gracias, mija. Y esto se refiere a la apostasía tremendamente. Dice, ¿por qué? Vale más que no lo hagan. No te arrepientas de seguir al Señor. ¿Por qué? Porque pasa esto. ¿Qué pasa en Mateo 12:45? Dice la palabra de Dios, entonces va y toma consigo otros 7 espíritus peores que él, y entrados moran ahí, y son peores las cosas últimas de tal hombre que las primeras. Así también acontecerá a esta generación mala. Amén. Gracias. Oímos la palabra de Dios y dice la palabra de Dios que la fe viene por el oír. Y cuando damos la oportunidad, o nos damos la oportunidad de escuchar atentamente, oír atentamente la palabra de Dios, pasa esta alma, queda limpia. Porque aquello que habita en el ser humano, aunque no lo quieramos entender, hay algo que nos impide escuchar, entender la palabra de Dios. Pero cuando nos disponemos y decimos, ah, sí, sí, es que me trajo fulana, fulano, mi esposa, mi mamá, el que sea. Oí, pero no me convenció porque el pastor es un ser humano. Pues déjame decirte que con el líder espiritual va a ser humano. Y si no escucha la palabra de Dios, porque ¿quién te la va a venir a predicar? ¿Un pajarito? ¿Un gatito? ¿Un león? Pues no, ¿verdad? El ser humano le viene a predicar, a enseñar. Dios usa instrumentos humanos. Inclusive tuvo que darle un cuerpo humano a su hijo para que viniera a salvar la humanidad. Entonces todo lo que dice la palabra de Dios está ahí con un propósito. Ahí en segunda Timoteo 3:16 podemos encontrar una referencia acerca de toda la palabra de Dios. Es para que entendamos que no nomás se habla por hablar. ¿Sí? Adelante. Dice la palabra de Dios, toda escritura es inspirada divinamente y útil para enseñar, para redarguir, para corregir, para instituir en justicia. Vemos entonces que la palabra de Dios tiene una utilidad tremenda. La palabra de Dios tiene poder. Pero si tú quieres tenerlo, es que las tradiciones no salvan, ni una religión tampoco. El único que salva es Cristo Jesús, que murió en la cruz por tus pecados y mis pecados. Por eso vino a nacer un día. Y está anunciado desde antes. El versículo 24, ¿qué dice, mira? Dice la palabra de Dios, luego el fin, cuando entregará el reino a Dios y al Padre, cuando habrá quitado todo imperio y toda potencia y potestad. Luego, gracias, amigo. Luego el fin, cuando entregara, ahí tienes un versículo, segundo de Timoteo 1:10. Ah, no era ese el 25. Tienes razón. No, está bien. Es que dice, luego el fin, ¿cuándo qué? Cuando pusiere todos sus enemigos, luego el fin, cuando entregara el reino a Dios y al Padre, cuando habrá quitado todo imperio.
y toda potencia y toda potestad. En esto quiero hacer una aclaración porque muchas veces la gente no entiende, no sabe o no quiere entender que no es el fin todavía. Y en Mateo 4, no, Mateo 24 del 1 al 8, ¿qué dice? Dice la palabra de Dios. Y saliendo Jesús, íbase del templo y se llegaron sus discípulos para mostrarle los edificios del templo. Y respondiendo él, les dijo, ¿veis todo esto? De cierto os digo que no será dejada aquí piedra sobre piedra, que no sea destruida. Y sentándose en el monte de las Olivas, se llegaron a él los discípulos aparte, diciendo, Dinos, ¿cuándo serán estas cosas y qué señales habrá de tu venida y del fin del mundo? Y respondiendo Jesús les dijo, mirad que nadie nos engañe, porque vendrán muchos en mi nombre, diciendo, yo soy el Cristo, y a muchos engañarán, y oiréis guerras y rumores de guerras. Mirad que no os turbéis, porque es menester que todo esto acontezca, mas aún no es el fin, porque se levantará nación contra nación y reino contra reino, y habrá pestilencias y hambres y terremotos por los lugares, y todas estas cosas principio de dolores. Amén. Desde un principio, gracias a mí, nos comienza ya en la Biblia por medio de, más bien nuestro Señor Jesucristo, por medio de su palabra, la Biblia, que es principios de dolores. ¿Qué estamos viendo en estos tiempos? ¿Qué dice? Bueno, ¿cuándo va a ser el fin? Dice luego, ¿qué? El fin, el 24 de 1 Corintios 15, 24. Cuando entregare el reino, ¿cuál reino? A Dios y al Padre. El reino milenial de Cristo. Por eso cuando les digan, ya viene, se va a acabar, ya, espéreme. Hay eventos que están en medio. Primero, se tiene que haber el arrebatamiento. Ya estuvo la apostasía. Está todavía. Es principio de dolores. Luego sigue que el arrebatamiento de la iglesia. Luego la presentación del anticristo. Luego viene el Señor y reina 1000 años todavía para que pase esto que dice aquí. Luego el fin, cuando entregar el reino a Dios y al Padre, cuando habrá quitado todo imperio y toda potencia y potestad. ¿Por qué? Porque es necesario que entendamos que hay un propósito en todas estas situaciones que la Biblia no nos le esconde. Las queremos entender, es que no. Es que es una cosa tan, no sé cómo decirla, necedad, ceguedad. Son personas estudiadas con estudios de esto y lo otro. No, es que somos, soy, es que dijo alguien antes, o es que alguien hizo y... No, espérate. ¿Hay cosas ocultas en este mundo? Sí, hasta en los mismos gobiernos hay cosas ocultas que la nación, la gente de la nación no conoce. Si el hombre le esconde las cosas al hombre, el enemigo va a esconder más las cosas a los seres humanos. ¿Por medio de quién? De los gobernantes. ¿Por qué? Porque es necesario que todo esto pase. ¿Me asusta? Pues debería de, principalmente si no tienes a Cristo en tu corazón. ¿Por qué? Porque se trata de tu alma y el alma de cada ser humano. Sabemos que la única solución es Cristo. El único camino es Cristo. La única verdad es Cristo, que vino a traernos la palabra, la enseñanza de su Padre para que tengamos conocimiento y entendimiento que este mundo va a terminar un día. Pero estás preparándote, estás listo, pues es que depende de cada quien. ¿Lo quieres creer? ¿No lo quieres creer? ¿Lo quieres entender? ¿No lo quieres entender? Es decisión de cada quien. Y voy a dejarlo hasta aquí, nos van a faltar unos versículos, pero vamos a volver a la noche para completarlo, ¿verdad? Nos quedan, ¿hasta dónde dimos? Hasta el 24. Nos faltan 4 versículos, ¿verdad? Vamos a ver para continuar viendo de qué se trata. No es para asustar, es qué dice la Biblia. Yo creo que lo que dice la Biblia, repito, somos bautistas, pero no conformistas. Buscamos siempre conocer la verdad. ¿Cuál verdad?
de la palabra de Dios, porque en este mundo hay muchas verdades. Dicen aquí que no hay verdades absolutas, pero yo les aseguro que la Biblia es una verdad absoluta, quieran o no quieran, les guste o no les guste. Espero que sea de bendición para ustedes, permítanme orar y nos despedimos por ahorita. Oremos. Bendito Dios y Padre Santo, gracias te damos, Señor, por tu bondad, tu misericordia. Gracias por tu palabra, gracias por tu enseñanza, tus advertencias, gracias por dejarnos ver y entender todo aquello que tú quieres que sepamos. Bendice tu palabra, bendice a los oyentes. En Cristo Jesús te lo pedimos, en perdón nuestros pecados. Amén. Que el Señor les bendiga.